esto es súper complicado. ¿Por qué? Bueno, complicado no, ahora cuento un poquito. Vamos a hacer una analogía zabaliana con el sector médico. ¿Sí? El sector médico es mucho más fácil porque tienes unos factores críticos, etcétera, causa que son del tipo, si usted lava el quirófano, estoy simplificando, cada vez, si usted tiene un bisturí afilado y si usted no sé qué, no sé cuántos, ¿sí? Al final de año tendrá un 8% de infecciones en el hospital, o más o menos, ¿sí? Hay un factor que es causa de lo que va a pasar luego, que es el efecto. En medicina es un cuerpo científico más o menos formal, esto se sabe, o sea, es muy poco discutible que si tú lavas vas a infectar menos, que si haces esto vas a tener menos muertes por no sé qué, no sé cuánto, es sencillo, no, pues es discutible. Nadie, ningún usuario de la medicina, bueno, cada vez hay más, porque con internet hay cosas raras y tal, pero es difícilmente discutible que un usuario del sector médico vaya y discuta alguna cosa de estas, ¿sí? En nuestro sector esto tiene su problemática. Es decir, que si usted usa tecnología, factor causa, los niños aprenderán más, efecto, ¿sí? Parece aparentemente correcto. Estoy poniendo un ejemplo muy fácil, ¿eh? Si usted promueve las relaciones interactivas en clase, va a pasar una cosa que es los niños aprenderán a hacer, ¿sí? Esta relación, el cuerpo de estudio de nuestro trabajo, no es un cuerpo de estudio científico, es una ciencia social, ¿sí? Y si nosotros ponemos una mesa, de hecho los módulos que hemos hecho antes, hemos hecho un módulo que se llama Sistemas Pedagógicos y un módulo que se llamaba del Proyecto Educativo Docente, la programación de aula, y van básicamente de teorías pedagógicas de fundamentar un poquito o entender la relación justamente entre causa y efecto. Nos hemos dedicado a esto estos días. No obstante, si nosotros ponemos una mesa a Joana, a Antoni Zabala, a Sara Ramona y a Maritere, que son 4 primeras espadas, y no es culpa suya, en nuestro sector, seguramente van a usar terminología, en algunos casos un poco distinta, o sea, no hay un grado de estandarización tan grande como el que hay en la medicina. Y eso es una cosa que nos va a la contra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lidiar con una cosa que los médicos tienen que lidiar menos, que es dar explicaciones. ¿Eh? El médico no tiene que explicar una cosa que es una certeza, una verdad más o menos aceptada por todo el mundo que tenga un mínimo de educación. Nosotros tenemos que hacerlo. La motivación de los módulos anteriores era darnos herramientas básicas, rápidas, pero ya sabéis que es un mundo, podríamos estudiar hasta el infinito, que no es nuestro trabajo, lo hemos dicho muchas veces, pero darnos herramientas básicas, criterios básicos, pues para poder defender, ya no delante de familias, sino incluso delante del claustro, si tener un lenguaje mínimo, ¿sí?, para poder defender estas causas y estos efectos. Esta era la idea, ¿no? Maritere, súper bien, se ha puesto en un plano aséptico. De hecho, ella viene de lo técnico, vienes del gabinete psicopedagógico. Es decir, sabes de qué estás hablando. No eres una gestora financiera de Volkswagen que aterriza en el sector educativo, ¿sí? Pero hace una cosa que está muy bien, que es que normalmente en su discurso no se pone fuera de rol. ¿Sí? Esto es fuera de rol, hablaremos mucho en recursos humanos. Estar fuera de rol es, yo aunque sea técnica, venga del mundo de técnica, he estado con niños, he estado en un gabinete psicopedagógico, he estado trabajando, tengo que dejar el problema técnico, lo tengo que dejar a otros. Mi problema hoy es otro, es la gestión. Yo tengo que tener especialistas si yo me pongo a decir a mi especialista de gabinete psicopedagógico, seguramente a veces te vendrán ganas de decirle, sí, pero te tienes que aguantar. ¿Sí? Y entiendo que te aguantas, porque ya nos conocemos un poquito. Si le dijese de forma constante lo que tiene que hacer, en recursos humanos diríamos que está fuera de rol, porque ella está en la capa de su cuadro de mando, ¿sí?, su gestión, y tiene una capa de especialistas. Evidentemente, tiene un bagaje, un conocimiento, etcétera, 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 que le permite entender el discurso, el lenguaje cuando están encima de la mesa. Si no, aquello sería brutal. Ya no entender. Si fuese el director financiero de Volkswagen, se sienta y es que no sabes ni de qué están hablando. Es decir, es como si hablan chino, ¿no? En matemáticas y no sabes matemáticas, es chino. Entonces, en este caso,
pero la idea es esta de estar fuera de rol. Y quería hacer este paralelismo porque es importante y creo que es relevante ligarlo con sesiones anteriores, ¿vale? Primera cosa. Luego otra cosa también importante, también un matiz que ha comentado mucho, pero quiero recalcar y profundizar muchísimo, ¿vale? Creo que la sensación que tenemos muchas veces por eso Juan Carlos me dijo, cuidado con el mundo de localidad, que hay gente que ya viene un poco quemada y tal. ¿Por qué nos pasa esto en el sector educativo? Lo que pasa, esto es una certeza, el sector educativo, cuando vas por ahí y hablas de calidad, mucha gente dice, yo ya es que no, burocracia, bla, 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 ¿no? ¿Por qué está pasando? Yo creo que hay un tema de intención, siempre hablo de intención del que quiere esto, ¿no? Entonces, aquí es fundamental la idea, que hemos comentado mucho, pero voy a recalcar con un ejemplo, de que el indicador, el porcentaje, lo pones tú, ¿sí? Y vuelvo a un ejemplo zabaliano. Siempre en la educación física esto se entiende perfecto, ¿sí? Pues una capacidad física tangible que todos entendemos. Si yo me convirtiese en runner, antes se llamaba corredor, hoy se llama runner, ¿sí? Que no lo soy, sería muy burro que alguien de fuera me dijese tienes que correr 10 kilómetros en menos de 40 minutos. Sería una burrada abismal, ¿sí? Básicamente el otro día estaba aquí cerca del Retiro y dije voy a correr por el Retiro, que es muy enrollado. Y eran 500 metros y no llegué. No llegué, no, me volví. Entonces, sería muy burro que alguien me dijese a mí cuál es mi objetivo, mi indicador, mi métrica. ¿Cuál es mi métrica? Es la mía, yo no la conozco yo. Pero si alguien de fuera me viene y me está marcando una métrica porque quiere evaluarme, quiere compararme, quiere pagarme unos incentivos en función de, ¿sí? Sería un error abismal. Entonces, que la métrica salga desde dentro saca mucha presión a todos los sistemas de calidad. La métrica sale de dentro, somos nosotros, ¿vale? Y esto en sistemas de portfolio, esta frase ya creo que la dije en algún momento, es en la búsqueda del indicador donde está el aprendizaje, ¿sí? Es decir, cuando tú reflexionas en relación al indicador, es cuando aprendes. Es decir, voy a hacer esto, demuéstramelo. Demuéstramelo. Pero, o sea, tú le dices a otro esto que estáis haciendo, ¿no? Y voy a hacer esto. Vale, entonces la pregunta del de fuera, la pregunta del directivo, cuando bajas un poco el nivel y tal, es al final, con tu equipo, demuéstrame qué vas a hacer. Piensa tú cómo vas a hacerlo. Yo no quiero ni pensar, pero dale la lista, o sea, piensa tú la métrica de cómo vas a medir esto. Nosotros vamos a gestionar sobre lo que tú me hayas dicho, te voy a dar un input, no sé qué, vamos a discutir, pero la métrica sale de dentro y esto saca mucha presión, muchísima presión a todo lo que son, yo creo, sistemas de calidad en general, porque yo creo que hay una leyenda que al final la métrica te viene de fuera, ¿sí? Y a veces viene de fuera, pero tienes un board, un patronato o alguien que igual no ha entendido un poco cómo se gestionan las cosas modernamente. Te están imponiendo una serie de métricas que son absolutamente inasumibles, irreales o lo que sea, ¿vale? Luego otra cosa, hemos hablado muchísimo de lo que es valor añadido también, hoy ha salido muchos. La idea es obvia, es sencilla, pero también me gustaría profundizar un poco al respecto, ¿vale? ¿Qué quiere decir valor añadido? ¿Qué idea tenéis de valor añadido? Ya he dicho, centraros en aquello que sabéis hacer bien. Una definición fácil de valor añadido, ¿qué es? Que hace sobresalir por algo, tienes algo más. Es algo más, que no tiene el otro. Esto está bien, pero yo iría un poco más allá y te diría es algo que no puede copiar. Difícilmente copiable, ¿sí? Difícilmente copiable. Y eso te da una tranquilidad competitiva importante. Es decir, Maritere, Juan Carlos, Patro han venido a mi colegio, a mi antiguo colegio, cuando venía alguien, venían por algunas cosas, pero los últimos tiempos venían por dos cosas súper distintas. Una cosa que era el proyecto de iPads, venía, ¿no? Y otra cosa que se llamaba la vida social. Esto veréis de qué va el día 22 de abril. Dos cosas absolutamente distintas. Alguien que no es del sector
yo podía estar hablando 1 hora de vida social y se me dormía así, cabezadita. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, porque no entendía la riqueza de lo que había detrás, ¿vale? En cambio, los iPads eran lo más. iPads, niños, dibujando, tal. Y yo los iPads los usaba marketingianamente, solo faltaría. Había una componente de intención metodológica, pedagógica, de aprendizaje, solo faltaría, pero hubiese sido un muy mal estratega si encima no hubiese usado eso para salir en prensa, para promocionar, etc. Pero sabía perfectamente que eso de los iPads, sí, fuimos más o menos los primeros, pero en medio año era copiable, 100%. O sea, ese valor me iba a durar 2 telediarios. Eso era copiable, es comprar iPads, hay una lista, ¿sabes? Recursos, lo que quieras, copiable, ¿sí? El modelo de vida social del centro, que vais a ver un poquito, es un modelo incopiable. Es decir, hay una cultura de organización que lleva 80 años ahí, que yo me ficha a alguien para ser director de un centro, me puedo pasar 5 años y me pego un tortazo intentando montar la vida social, que me la sé de memoria, que no salgo de ahí vivo. Es incopiable, eso era valor añadido. Ahí me preocupó hacer o que alguien me copiase. Mi labor es esto, que aquí somos diferentes, aquí, además el del lado no se va a copiar, ni que vaya a 3.000 cursos, se gaste dinero, se tendría que hacerlo súper bien. Ahí es donde tengo el foco. ¿Por qué? Porque es lo que nadie va a hacer, aquello que me diferencia. Y no era un tema de recursos, de dinero, de una cultura, que además a mí me venía regalada como profesional, ya existía, no la creé yo. Entonces, si lo entendías, era esto, ahí está el valor añadido, no es una cosa como digo, ¿vale? Entonces, esta es la idea. Y creo que esto es lo que, ¿sí?, que hemos de buscar, o sea, aquello que nos diferencia, pero encima, si hay una segunda componente, es difícilmente copiable. Esto pasa mucho con los vinos. Hablando de gastronomía, tú vas a hacer un vino de 15 euros, puede venir Torres y no copiar ese vino. O sea, no es un tema de dinero, o sea, ese vino 15 euros no es copiable. No, puede gastarse lo que quiera, no va a hacer lo mismo. Será otra cosa mejor, peor, distinta, pero lo mismo no, ¿vale? Entonces, encontrar estas cosas es importante. Vale, entonces, os voy a enseñar las 3 diapositivas estas porque quiero ver un concepto que es, hemos hablado de gestión y liderazgo, y yo creo que son 2 ideas que van íntimamente ligadas, y que normalmente separamos. Yo digo que se parecen muchísimo. En la literatura universal hay personas, o sea, que son estereotipos, son líderes o que son gestores, pero esto es en la literatura, en la ficción. En la realidad son 2 conceptos que van ligados. Entonces voy a poner un ejemplo de las diapositivas estas que organicé, os pongo 3, os da un PowerPoint muy largo, y vamos a hacer un ejercicio de ingeniería inversa. Vamos a ir desde lo que pasa de verdad en un centro hasta el proceso y el objetivo que persigue el proceso, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo digo que un centro educativo, esto es un ejemplo extremo, o sea, no es un punto de pintoresco, ¿vale? Pero más o menos, se puede funcionar. Estoy extremando mucho la posición, ¿eh? Con 3 Excels distintos. 3 Excels, además son Excel, no son sistemas de gestión de no sé qué, no sé cuántos. 3 Excels. Estoy exagerando, insisto, ¿eh? O sea, alguien me dice, no, falta tal. Sí, pues seguramente falta tal. Uno es un Excel, que es la estructura curricular docente. Este Excel de aquí, cada uno tiene el suyo, esto es el mío, porque es un Excel de muchas hojas, muchas tablas dinámicas, cada uno tiene el suyo, da igual. Pero este Excel, ¿qué dice? Este Excel dice, Cristina Lorenzo va a dar 2 horas de prácticas de lengua en el grupo segundo de ESO A, el año que viene. Es decir, yo gestiono unos recursos que en mi cole son horas de personas, ¿sí? Y estoy diciendo, de estas horas, tú, de tus 24, 2 te vas a ir a esa clase, segundo de ESO A dar matemáticas. Y este Excel, cuando tienes 80 profes, entonces es grande y tiene muchas cosas, te puedes equivocar y a uno le falta 1 hora, etc. ¿Vale? Luego hay otro Excel. Este es un presupuesto, es una captura muy pequeñita, es un Excel muy largo, que es el presupuesto. Este Excel, ¿qué traduce? Al final, esas horas son recursos, tú necesitas dinero para hacer las cosas, y hay otra cosa que te dice, te traduce las 30 horas, o esas 2 horas de matemáticas de Ángela, valen 2 horas lectivas al año,
tienen un valor de un coste de unos 3.000 euros año aproximadamente, en función de antigüedades, muchas cosas. 2 horas lectivas, ¿sí? Pues estas 2 horas valen tantos euros, como tiene antigüedad, tiene un cargo, y esto es un presupuesto, tienes una columna, y al final aquí tienes lo que te paga, el pagamento de Alagat, el centro, y tienes la pasta que te cuesta repartir las miles de horas que estás gestionando. ¿Sí? Entonces, vas ahí, lo entregas a tu gestor, y al gestor le dices, páguese a Ángela tanto dinero a final de mes, y tú sabes que si él hace esto, tú a Ángela le puedes pedir que vaya a hacer matemáticas, a según de eso, 2 horas a la semana. ¿Sí? Y luego hay otro Excel, que es este de aquí. Es lo de menos, la estructura de Excel, que son los horarios. O sea, yo a Ángela le tengo que decir, estas mates de segundo A, estas 2 horas, son el lunes a las 8 y el viernes a las 11. Por si no, el cole sería un pequeño caos, ¿eh? ¿Vale? Con estas cosas, ¿sí? Yo hablo del cole el lunes por la mañana, la luz tiene que ir, la alarma, todo lo que queráis, ¿vale? Pero Ángela entra y sabe dónde tiene que ir. Se mete en una clase, da mates, luego ya veremos la semana que viene si las da bien o las da mal, se va y los alumnos van a casa y han estado sentados, atendidos, no se han herido, los hemos alimentado porque Ángela iba al comedor y aquello funciona. Y al final certifican, no suspenden, funciona, ¿sí? Esto de aquí son 3 Excels en el fondo, ¿vale? Forman parte, o sea, son una salida, de unos procesos, una salida. El Excel este, si eres un animal de bellota, en 15 días los haces, los entregas, te vas de vacaciones y el centro funciona hasta que no te despiden, que puede ser un poco, ¿vale? Pero si uno es un poco profesional, el tiempo que va a tardar haciendo un Excel, el Excel ese de las horas de que dice Ángela va a hacer 2 horas de mates, puede ser un proceso de 4 o 5 meses perfectamente. Ahora veremos dónde está el valor, ¿vale? Pero tú a esa gestión la puedes llevar a cero, y puedes meterle 0 valor añadido. Aquello es un Excel. Un Excel con números, nombres y ya está. Ese Excel puede tener 0 valor. Yo no he reflexionado. He metido a Ángela porque tenía el título, que es lo mínimo, y ya está. O detrás de esa celda que me pone que Ángela hace 2 horas de matemáticas, para hacer una reflexión de 4 meses con equipos hablando unas entradas, unos indicadores, unas métricas, unos parámetros, lo que sea. O sea, Excel puede tener infinito valor, infinito valor. Más allá de la calidad de lo que Ángela esté haciendo en la clase. Ahora os explicaré, ¿vale? Entonces, esto al final son entradas, salidas, que hace alguien, pues yo qué sé, en el sector educativo normalmente esto se hace, sí, pues, esto sonará, porque esto lo hacéis seguro, ¿no? Esto tira, corre todo el docente, pues yo más o menos, sabía que en abril, mayo, apurando, empezabas ya en febrero a cavilar, pero ya sabes quién va a hacer qué el año que viene, cuentas con entradas, jefes de departamento, memorias, indicadores, sabes tal, ¿no? Luego haces un presupuesto con esta estructura que ya sabes más o menos qué te va a dar, o sea, no, allí no le metes, esto es realimentado, allí no le metes 300 horas más que el año pasado. Traes un presupuesto, el horario es lo que se hace al final de todo. En julio, el pobre jefe de estudios coge su programilla, se encierra, ¿sí? En la habitación, siempre tiras tranchetes por debajo del alimento, de comida, tenerlo en cuenta. Y él sale de la habitación con más barba y todo, pero te da un horario. Esto así sale, ¿no? Entonces, ¿me podéis dar 2 ideas o 3 de cómo podemos dar valor? El output, quiero la salida, no quiero el proceso ni nada. Aspectos, ¿cómo podríamos dar valor y transformar este valor en indicadores en esta salida, en este trabajo? Os pongo un ejemplo, por ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo. Esto de aquí, esto me dice que Ángela va a hacer 2 horas de matemáticas en segundo de A. Si yo actúo matemáticamente, solo es licenciada en mates, puede dar todas las mates, puede ser que ella, de sus 24 horas, yo la envíe. Hacer mates a primero A, primero B, 4 horas ahora a la semana, llevamos 8, segundo A, segundo B, 16, tercero A, tercero B, ¿sí? 24 horas. Esto es legal, ¿no? Esto cabe en el Excel, cabe en el presupuesto, ¿sí? Ah, muy bien. ¿Cuántos? Tengo aumentos de ratio, porque tal, 33 alumnos por clase, 33 por 6,
198. 198. Ángela gestiona 198 alumnos. Vale. Pues vale, tengo un Excel, funciona, Ángela entra en clase, ¿no? Niños no mueren, siguen ahí, aprenden algo, pero Ángela está gestionando 198 alumnos. ¿Sí? Entonces, hay una cosa. Yo digo, teoría, enunciado mío, basado en lo que dice Zavala, Serramona, Joana, me los creo, ¿sí? Y digo, hombre, si Joana gestiona 60, mejor, creo. Me dice, ¿sí? Mejor, los va a conocer más, ¿no? Y esto al final es efecto, aprenden más, ¿sí? Esto es lo que está difuso en... sí, pero aprenden más. Entonces, la estructura es, vale, aquí vamos a poner una métrica. Vamos a decir, oye, métrica sería promedio de alumnos gestionados por profesor en secundaria, pero esto es muy de secundaria, ¿sí? Año 1, 150. Entonces, es un objetivo, ¿sí? Vamos a reducir esto, ¿no? Pasando y ya he llegado a 70. Y luego yo infiero, digo, pues esto que es una causa debería derivarse en mejora de bla, 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 resultados, ¿sí? Esta acción es una acción que puedas hacer desde un despacho frío de dirección con tu bola del mundo que aparece por debajo, ¿sabes? Gestionando botones, indicadores y tal. ¿Qué implica a nivel humano esta acción? Bajar este parámetro. Número de alumnos gestionados en secundaria por... ¿Qué problemas os enfrentaríais en el centro educativo? Necesitas más espacio de distribuir. ¿La misma? La titulación del profesor. Titulación profesor. ¿Sí, señor? Titulación profesores. ¿Por qué? Porque si vas a la ley, ¡bum! ¿Sí? La ley te dice, Ángela es bióloga, ¿sí? Cambio el rollo, ¿no? Y nunca ha dado matemáticas, tiene 25 años, y la estás metiendo mates, tiene un inspector raro, y esto no puede ser, que no sé qué. O al revés, o una lingüista, una filóloga, la metes a dar sociales, o sea, tú al final dices, para mí es más importante este parámetro que la especialización, el conocimiento de la historia de la humanidad cuando estoy hablando de niños de 13 años. ¿Sí? Esto es una decisión de colegio. Hay un impedimento legal, claramente. Otro tipo de problemas que te vas a encontrar a nivel de tu equipo. Pues en el nuestro, por ejemplo, que es una línea. En una línea es hay pocas soluciones. Esto es una ligadura de contexto. El profesor se aburra, el alumno se aburra del profesor. ¿Eh? El alumno se aburra. Bueno, no que le toca el profesor bueno, que le toca el profesor malo. No, sí, esto podría ser una... Pero bueno, no pasa en primaria. ¿Sí? Digo en secundaria. Sí. Vale, pero digo, o sea, para hacer esto, tú al centro vas y le dices, claustro, señores, vamos a hacer esto, vamos a... ¿Quién va a levantar la mano y quién te va a decir, esto no puede ser, no sé, y qué argumentos van a usar? El argumento claramente que generalmente se usa es, yo soy licenciado en matemáticas y a mí no me ponga a dar biología porque lo que yo sé son matemáticas. Exactamente, esto es de cajón, te va a salir el no sé qué, pero usted perdone, ¿esto qué es? Y además o el jefe de departamento. Yo he dado siempre en tercero de la ESO y ahora me quieres poner en primero. Oye, no me toca las narices. Yo con niños no trabajo, yo trabajo con mayores. Esto que es tan increíble y grotesco, ¿sabéis qué pasa? ¿Qué pasa? Día a día, vamos. Día a día, sí. El día a día. Entonces, esta acción que hay detrás, o sea, este parámetro que hay detrás de aquí, esto básicamente no se consigue con un hágase, ¿sí? Un mail a todo el mundo a partir de mañana, no se consigue así. Puedes tardar años, ¿no? Las puertas esas, no sé qué, con tu grupo directivo, convenciendo, no sé qué, pero es años, estar. Ahora, pueden ser 3 o 4 años en un colegio, ¿sí? Otro aspecto de este tipo, a nivel, ¿se os ocurre otro
otra métrica que esté aquí dentro que nos ayude, por ejemplo, a dar valor a una cosa que puede ser fría, funcional, organizativa, que no tiene ningún valor. Que nos ayude a dar valor, no ya que encontremos impedimentos, sino que nos ayude a dar valor. Es la pregunta que hace. Sí, otro elemento que puede, de este tipo. O sea, que una métrica fría. Al final yo no he entrado en hablar si han clavado a alguien mates, las va a dar mal. Simplemente yo estoy diciendo, si tocas esto, en promedio, esto va a mejorar, creo. ¿Sí? Luego ya veremos, igual Ángela es una patata y no sabe mates, pero yo qué sé. Pero de entrada, con este promedio, es una métrica súper macro, ¿vale? Otro tipo de cosas que le puede dar valor a esto. Intentar negociar con los departamentos la propia distribución o tener en cuenta la opinión de los profesores o el horario que te pueda pedir un profesor por algún tipo de necesidad. Correcto, horario, sí, sí. Hay factores aquí técnicos. Son factores más humanos que no básicamente... Es imposible meter todas las asignaturas. ¿Cómo? Pero algunos que por la mañana siempre están más despiertos que cierta por la tarde, ¿no? Factores humanos. Déjame que son las 8, déjame que son las Los 9... docentes muchas veces. Yo tengo piscina. No, o sea, esto no es el... Sí, pero digo, hay factores que tú puedes... O sea, tú puedes gestionar, puedes dar valor a esta estructura técnica fría, aséptica, a través de parámetros, de números, de cosas absolutamente mecánicas. Se puede dar, hay más Claro, ejemplos de esto. hay Haciendo que coincidan tres profesores que trabajan en la misma hora para que se puedan reunir. ¿Sí? Va trabajando en equipos de curso en lugar de en especialidades, organizándolos en departamentos, hay mil maneras, ¿no? Determinadas asignaturas a determinadas horas. Sí. También, como del tipo de asignatura que es. Horarios, sí, claro, horarios normalmente no se hacen en función de cada vez menos. Muchas veces, muy pocas, no sé cuántas veces, pero uno sabe siempre en función de las necesidades reales del alumnado, eso está claro. Otra cosa es que esto impacte en satisfacción, otras cosas, otros factores, ¿vale? Pero lo que estoy intentando es ir un poco hacia atrás, inverso. Al final tienes o sea, lo que hacemos nosotros cada día, ¿sí? Al final son unos procesos que tienen unas salidas, que tenemos que plantearnos qué hemos tenido en cuenta, qué entradas tenemos en cuenta aquí para hacer todas estas cosas nosotros. Que no sea... Puede ser, este año mi hijo entra a las 10, por favor, ponte... O sea, ¿qué entradas técnicas de...? ¿Qué? Hombre, el criterio para hacer un horario, cuando yo lo he tenido que hacer, es siempre lo mejor para el alumno, pese a quien piense. Sí. Sí, está, sí. Vale. Pero ¿qué entradas haces? ¿Qué mides? O sea, ¿qué tienes en cuenta cuando tú te sientas en una mesa para hacer esto? Cuando te sientas en una mesa para hacer esto con tu equipo, es decir, aquello, primer día, Excel en blanco, boli, papam, primero de eso, estructura curricular del año que viene, quién hará qué, no sé qué. ¿Qué entradas tienes en cuenta? ¿Qué elementos? ¿Qué documentos? Escuchar a tu equipo. Horario que te viene impuesto. Currículum, memorias del año pasado. Contrato de horas de profesorado. Intentar la contigüidad en la hora de los profesores, que no haya hueco. Vale. Esto se hace de forma estratégica, esto es lo que digo yo. O sea, esto viene de arriba de todo lo que hemos estado trabajando antes. A ver, sí, un poco, pero de forma estructurada, sistemática, Las directrices habría los criterios a tener en cuenta cada año. Carles, ¿a dónde quieres llegar? Eso es. Es que condicionantes hay muchos. No le des tantas vueltas. Es que condicionantes hay un montón a la hora de elaborar un horario. Claro. Lo que lleguen a la meta es lo que quieres tú. No hablo de horario, estoy intentando... Hablas del liderazgo. Estoy intentando ir de abajo arriba. Arriba. De una cosa que es nuestro lenguaje, nuestras tareas diarias. Como director, buen día señores, febrero, mañana hemos de empezar a pensar en el curso que viene. En qué tipos de documentos, en qué tipos de entregables. ¿Cuáles son nuestras fuentes? Nuestras fuentes son lo que ha pasado el año... O sea, al final todo no es extremo, ¿no? Ni somos unos descerebrados, ni somos unos estrategas de IS absolutamente formales y tal, ¿no? Estamos en medio. Pero la pregunta es, todas las decisiones en relación a todo esto, en general, es una pregunta de autoevaluación casi. Sí, interna. O sea, reflexión. ¿De dónde vienen? Vienen de allí, de lo que hemos estado haciendo antes, pero al final tú aquí deberías ir pudiendo tirar el hilo. O sea, hoy hemos trabajado de arriba a abajo.
¿sí? Hemos trabajado desde arriba hacia abajo y hemos dicho, nos vamos al campo una semana con nuestro equipo y llegaremos al tercer nivel de no sé qué, vale, perfecto. Pero al final, al revés, yo estoy construyendo desde el revés, desde un lenguaje más, ¿sí? De aquí, lo que estás haciendo, tú podrías hacer el ejercicio de ingeniería inversa, es tirar el hilo. ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? Y si no llegas al final, es que te has perdido el camino. Y al final no todo tiene... Hay veces que uno hace la vista, pone los ojos ahí y dice que sí, al que no pasa nada. O sea, sabemos de qué hemos de morir. Pero la idea es un poco esto, que al final hay un proceso de unos entregables, unas entradas de un proceso, unas salidas, un documento que sale, tienes el documento, en qué fechas, bla, 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 bla. Pero al final perdemos un poco ¿sí? Cuando todo esto lo hacemos olvidándonos de lo que hay arriba, es cuando estamos perdiendo un poquito el foco. Cuando esto es extremo y cuando gestionamos solo, siguiendo las necesidades de... hay puntos en que hay organizaciones que se han olvidado de aquello que pasaba ahí. Se han olvidado, pero absolutamente. Y el gap entre esto y lo que tú estás prometiendo, el mercado, las familias, es infinito. Es decir, esto es calidad, que este gap sea el mínimo posible. Tú tienes un contrato casi con tu cliente o lo que sea, ¿no? Te prometo esto y más o menos te voy a dar esto. ¿Sí? El gap este es cuanto más pequeño, más... Esto es una definición de calidad, ¿no? A veces te olvidas esto. Ayer le decía a Maridele cuál es la mejor, en función de calidad, una de las mejores empresas del mundo que creáis que son empresas alta calidad, calidad total. McDonald's, un ejemplo usado en muchos ejemplos. McDonald's es una empresa de alta calidad. ¿Por qué? Calidad de funcionamiento, no de producto. ¿Calidad? ¿Por qué calidad? No. Que vende su producto. Vende el producto que quiere. Lo que tú, Vende basura maravillosa. lo que tú obtienes en relación a las expectativas que tienes. Es la que busca, Exacto. No te engañan. Da igual, o sea, Apple. el tema, sí, pero McDonald's es perfecto. Porque tú ya sabes, el producto, todos internamente, a mí me gusta, pero bueno. Todo el mundo piensa que una hamburguesa McDonald's es una mierda, ¿vale? Pero bueno, pero hay mucha gente que va a McDonald's, ¿sí? Y lo que recibe, a cambio de lo que piensa, sus expectativas con lo que está recibiendo, está absolutamente alineado, pero alineadísimo. Pagas 3 euros y te puedes estar ahí 4 horas con una wifi gratis. No es broma. Perdón. A ver, un momento. Esto no es ninguna broma. Era el objetivo que buscaba. Starbucks es otra, ¿no? Entonces te va de expectativas, de tú qué estás diciendo, qué estás prometiendo, qué estás vendiendo y qué estás haciendo. Si tú estás prometiendo el oro y el moro y tu realidad es no sé qué, ahí va a haber un agujero importante, relevante, etc. Es un tema de alineación de este tipo, ¿vale? Entonces, quería hacer esta reflexión. Luego ahora me pongo en el proyecto y voy a ejemplificar con un proyecto, voy a dedicar un rato a esto, ¿vale? Semana que viene, ¿dónde nos vamos a poner? Nos vamos a poner, esto era aséptico, era calidad, ¿sí? Aséptica, nos vamos a poner en la calidad de nuestro proceso de fabricación. ¿Sí? O sea, calidad de hoy es gestión, tienes las programaciones, ¿sí? ¿Quién te dice que esa programación es técnicamente correcta? ¿Cómo lo sabes? ¿Sí? Y vamos a mirar la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a ver el marco teórico y de 2 semanas vamos a ejemplificar con un modelo de actuación determinado que evidentemente tenemos unos indicadores que nos vienen de la primera sesión, que son los indicadores SCAP, que son sencillitos. La semana que viene Federico nos va a dar unos más complicados, pero vamos a pelearnos un poco los dos, ¿eh? Y vamos a discutir y al final, como ha dicho Mariteren, o sea, no hay una solución buena y hay una solución mala, es decir, esto es como un caso, ¿no? Al final el caso no tiene una solución final, lo que importa es la discusión y vamos a comparar puntos buenos, puntos débiles de 2 soluciones o 2 mapas de indicadores absolutamente distintos, unos perfectos, ¿verdad?, pero complejos y otros sencillos y usables y manejables. Vamos a ver en función de quién sea, me voy a quedar con unos o me voy a quedar con otros. Vamos a ir un poco por aquí, ¿vale? ¿Sí? Vale, proyectos. He tenido 3 conversaciones en el último café. ¿Sí? No, conversaciones bonitas porque ha pasado un pequeño milagro que está muy bien. De verdad, lo digo en positivo. Las conversaciones
parecen medio chanchullo porque dicen, oye, tú me dijiste que tenía que entregar un proyecto pequeñito, ya hemos redefinido esto, ¿no? Uno pequeño, en 2 o 3 semanas, y otro gordo. ¿Podría transformar el pequeño en el gordo? Estoy hablando en lenguaje... Elena, hace ya que me envió un mail, no sé qué, mi proyecto es... Y veréis un poco la transformación. Yo lo estoy haciendo extenso. Su proyecto hace un mes y medio era un plan de lectura. Todavía no se lo he entregado, pero tengo ya más o menos definido. Es una cosa que llevo trabajando muchos años y ya me digo, pues la voy a poner. ¿Cuál era el enfoque? Es un proyecto educativo Yo distinto, pero... soy profesora de segundo de primaria. Sí, segundo de primaria. Y he montado un plan de lectura súper chulo en mi clase. Mira, muy bien. Perfecto. ¿Sí? Y mi proyecto va a ir del rincón de lectura, bla, 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 bla. Y el primer mail, es fantástico, ya con matices, deberías pensar en cómo esto haces una transferencia, lo generalizas. Patatón, patatón. Y dice, oye, ¿puedo transformar esto en el gordo y hacer un plan lector de centro? ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con esto. Esto es pensamiento aula, y esto ya es pensamiento más global, más de centro, no sé qué, que tienes que ligarlo con lo de arriba, ¿sí? Con lo que nos han explicado hoy, tiene que ver, ¿verdad? Y ahí el reto es uno, porque es relativamente fácil, si eres un profesor hábil y competente, montar un rincón de lectura, aunque la experiencia luego nos demuestre que no es tan fácil, ¿sí? Pero es una cosa abarcable, no dependemos de un equipo de 1000 personas, no hay dependencias, las dependencias de las que nos hablaba Ángel el primer día, eres tú con tu mecanismo, a veces hay que discutir algo, ¿sí? Aquí no. Hay un montón de dependencias, de complejidad, etcétera, porque lo que quieres es estandarizar el lector, que puede convertirse en una cultura a todo un centro educativo, ¿sí? La dimensión de esto es incomparable con la de esto, es decir, aquí hemos hablado, nos hemos dado un poco de pistas mutuas, de tú cómo lo harías y tal. Aquí hay primera idea, hay N modelos distintos. N modelos distintos. La pregunta es si tú vas a partir de una definición que te guste, o tu proyecto va a ser el de definición de lo de siempre, de entrada, y lo que quería es hoja en blanco, ¿no? Pero, por ejemplo, modelos distintos, ¿no? Cuando hablamos de esto, hay 2 enfoques. Al final tú lo que persigues, objetivo de un plan de lectura. Un plan lector. Fomentar el gusto, sí, fomentar el gusto por la lectura. O sea, es súper sencillo. Tú quieres, me gustaría que un tipo que va a mi cole, cuando salga de aquí, le guste leer. ¿Sí? Fácil de decir. Sí, le guste un poquito leer. O sea, ¿sí? Lea de forma real. ¿Por qué? Porque encuentra placer en la lectura. Objetivito, sencillo, pero bueno, sabéis que no es nada sencillo, ¿vale? Entonces, es uno de ellos, ¿eh? Luego hay unos cuantos más. Aquí, pues puedes decir, tengo que leer. Hay 2 formas, bueno, estoy ya seguro que hay 3, y hay 4 y hay 5, ¿no? Hay 2 enfoques a alto nivel. Uno es, o estructuro un rato para la lectura dentro del centro, digo, aquí se lee media hora cada día, o, en otro extremo, le digo, equipo, dentro de vuestras áreas tenéis que buscar un rato para leer de tanto tiempo, tanto hora. De hecho, la pregunta debe ser, ¿este modelo lo doy hecho o construyo una tabla del tipo pros, contras? Porque o sea, no hay una buena y una mala, es pum, pum, pum. Si tu equipo son una pandilla de anárquicos, ¿no? Puede ser, porque al final tienes equipo, 80 profesores de perfil más o menos anárquicos, son buenos pero anárquicos, ¿sí? Pues igual tienes un elemento de contexto que te dice aquí, contras, cuidado, que como les dejes a cada uno, no sé qué, estos son los hippies, van a hacer, sí, porque su naturaleza les lleva a, ¿eh? Si tienes un equipo de japoneses, alemanes mezclados, hibridados, estructurados, y que sí, pues igual, no sé, pero eso es un modelo, ¿no? Entonces, este es un modelo, ¿cuándo, no? Luego, hay un montón de preguntas.
vas a montar una estructura de organización social en el Centro Internacional. Es decir, decías perfectamente, no, el club de lecturas, que yo paso por las clases y me da vergüenza ver que hay profesores que tienen el club de lectura hecho unos zorros. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué solución? ¿Sí? Ahí es alumnos, vamos a montar, tenemos una estructura de cargos y tal, ¿podemos, este proyecto de lectura es solo de lectura o hay una organización de alumnos, una estructura de